A menudo miramos al pasado para entendernos. Esta noche centraremos nuestra atención en el año 1894 y la solemne historia de Benjamin Pitezel y sus hijos. Es un caso que nos recuerda que detrás de los registros históricos hay personas reales, cuyas vidas fueron cambiadas irrevocablemente por los acontecimientos que ocurrieron. Esta es su historia, lo mejor que se puede contar. Durante la Exposición Mundial Colombina de 1893 en Chicago, una ciudad de maravillas y sombras, dos hombres solidificaron una fatídica asociación. Uno era Benjamin Pitezel, un carpintero con una esposa y 5 hijos, un hombre conocido por tener una debilidad por el alcohol y un historial de pequeños esquemas. El otro era su empleador, un hombre de inmenso carisma y escalofriante duplicidad, conocido como el Dr. Henry Howard Holmes. Holmes fue el arquitecto del infame edificio que la prensa luego apodaría el Castillo de los Asesinatos, un laberinto de pasadizos secretos, habitaciones sin ventanas y trampillas. Para Pitezel, Holmes era un empresario brillante e ingenioso. Lo vería como un billete a una vida mejor, un hombre que podía conjurar riqueza aparentemente de la nada. Durante años, Pitezel había servido como el leal mano derecha de Holmes, un socio de confianza en varias empresas legítimas y fraudulentas. Esta lealtad, nacida de una confianza equivocada, llevaría a Pitezel y a su familia por un camino de horror inimaginable. Para 1894, con los acreedores acercándose tras el final de la Feria Mundial, H. Holmes necesitaba dinero y concibió su plan más audaz hasta el momento. El esquema era un clásico fraude de seguros, pero con un giro característicamente macabro. Convenció a su devoto asociado, Benjamin Pitezel, para que fuera su socio. El plan, tal como lo presentó Holmes, era simple. Pitezel sacaría una póliza de seguro de vida de $10,000 sobre sí mismo de la Fidelity Mutual Life Association. Luego, viajaría a Filadelfia, donde establecería una nueva identidad como un inventor llamado B.F. Perry. La parte crucial del esquema era fingir la muerte de Pitezel. Holmes le aseguró a Pitezel que conseguiría un cadáver sustituto de un proveedor médico de Nueva York. Luego, desfigurarían el cadáver para hacerlo no identificable. Organizarían una explosión de laboratorio para explicar la muerte de B.F. Perry y harían que Holmes, junto con un abogado desprevenido, identificara oficialmente el cuerpo como el de Pitezel. Una vez que la compañía de seguros pagara la reclamación de $10,000, Pitezel saldría de su escondite y los dos hombres dividirían las ganancias. Para Pitezel, parecía un plan infalible para finalmente lograr seguridad financiera para su familia. Confiaba implícitamente en Holmes para gestionar la sombría logística del fraude. A principios de septiembre de 1894, el plan se puso en marcha. Benjamin Pitezel viajó a Filadelfia y alquiló una propiedad en el 1316 de la calle Callowhill, estableciéndose como el inventor B.F. Perry. Le escribió a su esposa, Carrie, diciéndole que estaba trabajando en una nueva empresa. El escenario estaba listo para la muerte fingida. Holmes, sin embargo, no tenía intención de seguir el plan. El costo y el riesgo de obtener y transportar un cadáver sustituto eran un inconveniente que había decidido eliminar. Para un hombre como Holmes, una solución mucho más simple estaba a su alcance. Viajó a Filadelfia y se reunió con Pitezel en la casa alquilada. Lo que sucedió después se conoce solo por las confesiones posteriores y a menudo contradictorias de Holmes. El relato más creíble es que dejó inconsciente a Pitezel con cloroformo, probablemente bajo el pretexto de demostrar una parte del acto para fingir su muerte. Mientras Pitezel estaba indefenso, Holmes lo asesinó. Para ocultar la causa de la muerte y que coincidiera con la narrativa planeada de un accidente de laboratorio, roció el cuerpo de Pitezel con benceno y le prendió fuego. El socio leal, que creía ser parte de una estafa inteligente, se había convertido en el accesorio central e involuntario del esquema. Su confianza había sido pagada con la traición máxima. Con Benjamin Pitezel muerto,
H. Holmes ejecutó el resto del plan con escalofriante precisión. Llevó a un abogado local, Jeff the How, a la morgue. How, que había conocido a Pitezel brevemente, no pudo hacer una identificación positiva del cadáver gravemente desfigurado. Fue Holmes, el amigo de confianza, quien con lágrimas identificó el cuerpo como el de su querido asociado, Benjamin Pitezel. El forense dictaminó la muerte como un accidente. Con la identificación fraudulenta asegurada, Holmes cobró el pago del seguro de $10,000. Le dio a la viuda de Pitezel, Carrie, solo $500 del dinero. Luego comenzó a tejer una elaborada y cruel red de engaño. Le dijo a la afligida señora Pitezel que su marido no estaba muerto, sino vivo y bien, escondido en Londres para evitar a los acreedores. Explicó que el cuerpo había sido un sustituto, tal como estaba planeado, pero que las complicaciones legales requerían que Benjamin permaneciera oculto. Para hacer la historia creíble, convenció a Carrie de confiarle a 3 de sus 5 hijos, Alice de 15 años, Nellie de 13 y Howard de 8, a su cuidado personal, prometiéndole que los reuniría con su padre. La viuda, angustiada y confiada, accedió, entregando a sus hijos al mismo hombre que había asesinado a su padre. Para Alice, Nellie y Howard Pitezel, comenzó un viaje de pesadilla. Bajo el cuidado de H. Holmes, eran efectivamente sus prisioneros, peones en su engaño continuo. Los trasladó por todo el país, de ciudad en ciudad, a través del medio oeste estadounidense y finalmente a Canadá. Sus viajes fueron una odisea desconcertante de hoteles baratos y casas alquiladas. Todo el tiempo, Holmes mantuvo una cruel correspondencia con su madre, Carrie Pitezel, a quien también estaba moviendo de un lugar a otro por separado. Transmitía mensajes inventados de su esposo y hacía que los niños escribieran cartas a casa, dictando cuidadosamente su contenido. Le dijo a Carrie que Benjamin extrañaba terriblemente a los niños y quería verlos, pero que aún no era seguro. A los niños, aislados y confundidos, se les dijo que su padre estaba solo 1 o 2 ciudades por delante de ellos y que lo verían pronto. No tenían motivos para dudar del carismático Dr. Holmes, el amigo cercano de su padre. No sabían que su viaje no era hacia una reunión, sino un camino intrincado diseñado para confundir cualquier rastro, llevándolos cada vez más lejos de la seguridad y más profundo en las garras de su captor. A medida que las semanas se convirtieron en meses, la esperanza de Carrie Pitezel comenzó a agriarse en sospecha y miedo. Las excusas de Holmes de por qué no podía ver ni hablar con su esposo se volvieron cada vez más elaboradas y endebles. Sus cartas de sus hijos se hicieron esporádicas y extrañas. Una punzante sensación de pavor se apoderó de ella. Simultáneamente, la Fidelity Mutual Life Association tenía sus propias sospechas sobre la reclamación de Pitezel. Contrataron a la Agencia Nacional de Detectives Pinkerton, una de las principales firmas de investigación privada del país, para que investigara el asunto. El caso fue asignado al detective Frank Geyer. Geyer comenzó su trabajo investigando el fraude de seguros, una tarea que rápidamente llevó al arresto de Holmes por una orden federal de conspiración en Boston. Pero cuando las autoridades comenzaron a interrogar a Holmes sobre el paradero de los niños Pitezel, se mostró evasivo y contradictorio. Con Holmes bajo custodia, pero los niños aún desaparecidos, la misión del detective Geyer se transformó. Su nueva tarea no solo era descubrir el fraude, sino embarcarse en una búsqueda desesperada. Rastrear el rastro fantasmal de Holmes y los 3 niños desaparecidos y averiguar qué había sido de ellos. La investigación del detective Frank Geyer fue una clase magistral de trabajo policial metódico. Partiendo de donde los niños fueron vistos por última vez, comenzó a seguir pacientemente el rastro frío e intrincado dejado por H. Holmes. Viajó de ciudad en ciudad revisando meticulosamente registros de hoteles, contratos de alquiler y registros ferroviarios, a menudo mostrando fotografías de los niños a cualquiera que pudiera haberlos visto. La búsqueda lo llevó a través de Cincinnati, Indianápolis y Detroit. En Detroit, encontró una pista crucial.
Un testigo recordó a Holmes viajando con las dos niñas, Alice y Nellie, alquilando una casa en la ciudad antes de hacer un viaje a Toronto, Canadá. Geyer siguió el rastro hacia el norte. En Toronto, su minucioso trabajo dio sus frutos. Localizó una casa en 16 St. Vincent Lane que Holmes había alquilado bajo un alias. Cuando la policía local asistió a Geyer en la búsqueda de la propiedad, él insistió en que excavaran el piso del sótano. Ahí, enterrados en una tumba poco profunda, hicieron un sombrío y desgarrador descubrimiento: los cuerpos de Alice y Nellie Pitezel. Las niñas habían sido gaseadas hasta morir, sus cuerpos apiñados dentro de un gran baúl y enterrados en el suelo de tierra. La búsqueda de dos de los niños había terminado. Incluso con el horrible descubrimiento en Toronto, el trabajo del detective Geyer no había terminado. El joven Howard Pitezel seguía desaparecido. Geyer volvió sobre los pasos de Holmes, sabiendo que el niño había sido separado de sus hermanas en algún momento durante su viaje. Su investigación lo llevó de vuelta a Indiana, específicamente al pequeño pueblo de Irvington, a las afueras de Indianápolis. Allí, localizó otra cabaña que Holmes había alquilado. La casa estaba vacía, pero Geyer realizó una búsqueda exhaustiva de la propiedad. Dentro de la casa, su atención se centró en una gran estufa en la cocina. Hizo desmontar la chimenea y el tubo de la estufa pieza por pieza. Dentro del conducto, entre el hollín y la ceniza, encontró lo que estaba buscando. Había pequeños fragmentos de hueso, un trozo de mandíbula y una dentadura completa, identificados más tarde por un dentista como pertenecientes a Howard, de 8 años. Holmes había desmembrado al niño, quemado sus restos en la estufa y dejado la evidencia oculta en la chimenea. La última pieza del trágico rompecabezas había sido encontrada. Los 3 niños confiados a H. Holmes habían sido asesinados. Con el descubrimiento de los cuerpos de los niños, el caso contra H. Holmes fue sellado. Ya estaba bajo custodia en Filadelfia por fraude de seguros, pero ahora fue acusado del asesinato de Benjamin Pitezel. La evidencia acumulada por el detective Geyer y otros fue abrumadora. Enfrentado a pruebas irrefutables de sus crímenes, Holmes comenzó a hablar. Durante los siguientes meses dio una serie de confesiones dramáticas y contradictorias. Mintió, exageró y manipuló a la prensa, en un momento dado afirmando que estaba poseído por Satanás. Vendió su historia a la Hearst Corporation, elaborando una narrativa sensacionalista que mezclaba granos de verdad con falsedades extravagantes. En sus confesiones, admitió haber matado a Benjamin Pitezel y a los 3 niños, junto con muchos otros, aunque el número final y verificable de sus víctimas sigue siendo un tema de debate. Su encanto finalmente se había disuelto, revelando al monstruo despiadado y narcisista que se había escondido a plena vista durante tanto tiempo. La nación quedó cautivada y horrorizada por la historia del diabólico doctor de Chicago. El juicio de H. Holmes por el asesinato de Benjamin Pitezel tuvo lugar en Filadelfia en el otoño de 1895. Fue uno de los juicios más sensacionales del siglo. A pesar de una defensa bizarra y errática que él mismo llevó a cabo, el jurado necesitó poco tiempo para deliberar. Fue declarado culpable y sentenciado a muerte. El 7 de mayo de 1896, Herman Webster Mudgett, alias H. Holmes, fue ejecutado por ahorcamiento en la prisión de Moyamensing. Su reinado de terror había terminado, pero las vidas que destruyó no pudieron ser reparadas. Carrie Pitezel, habiendo perdido a su esposo y a 3 de sus hijos, se quedó para criar a sus 2 hijos sobrevivientes a la sombra de una tragedia inimaginable. La familia Pitezel, atraída por la confianza equivocada y la promesa de dinero fácil, había pagado el precio más alto por su asociación con uno de los primeros y más prolíficos asesinos en serie de Estados Unidos. Su historia sirve como un sombrío testimonio de la profunda oscuridad que puede esconderse detrás de una sonrisa carismática. Gracias por pasar este tiempo con nosotros.
Reflexionar sobre estos eventos pasados es una forma de recordar a los individuos involucrados y el impacto que sus historias tuvieron en sus comunidades. Si tienen algún pensamiento sobre el caso de hoy, los invitamos a compartirlo respetuosamente en los comentarios a continuación. Esperamos que se unan a nosotros de nuevo para nuestro próximo caso de True Crime.